Mi mamá estaba en el hospital y hablé con Ethan sobre enviarle $1000 para ayudarla a cubrir las facturas médicas. Él se volvió loco en el acto. Eres ama de casa. ¿Y ahora también quieres financiar a tu madre? ¿Quién te crees que eres? ¿La Madre Teresa? Siempre pidiéndome dinero, ¿y ahora se lo das a tu familia? ¿La ironía? Apenas unos días después, me pidió $2000. La hija de su jefe se casaba y necesitaba un regalo generoso para ganarse su favor. Lo miré fijamente, inexpresiva. ¿Llevas 6 meses sin trabajo y sigues aquí intentando hacer contactos con el dinero que no tienes? Esa misma noche, había pasado horas en la cocina preparando la cena. Justo cuando tenía todo en la mesa, sonó el timbre. Me limpié las manos y corrí a abrir la puerta. Ethan se quedó allí con cara de pocos amigos. En cuanto entró, ladró: ¿por qué tardaste tanto? Suspiré. Estaba cocinando. ¿Tienes llave? ¿Por qué siempre insistes en llamar? Soltó ese familiar suspiro de fastidio que siempre precedía a una conferencia. ¿Ves? Siempre contestando. Nunca puedes aceptar lo que digo. ¿En qué más eres bueno? No respondí. Había estado bajo presión últimamente, nada salía bien con su búsqueda de trabajo, y yo había aprendido que permanecer en silencio evitaba peleas más grandes. Pero esta noche tenía mucho que decir. Miró la mesa con desdén. ¿Un filete? ¿Qué es esto? ¿Una cena? Con tu forma de comprar, no me extraña que tengamos el presupuesto hecho un desastre. Me tragué la ira. Vale. Entendido. La próxima vez no habrá bistec. James acaba de llamar, mi madre ha sido ingresada en el hospital. Estaba mareada, y aún no saben por qué. Mordió una costilla, refunfuñando: la carne está dura. La próxima vez, cocínala más tiempo. Eso fue todo. Mi pecho ardía de furia. Para él, que mi madre estuviera hospitalizada no pesaba ni un filete mal cocinado. Hablé en voz baja. Quiero enviarle $1000. James dijo que no tiene suficiente para pagar las cuentas. Durante los últimos 6 meses, Ethan había impuesto esta regla: cualquier gasto superior a $100 debía ser aprobado por él. Al principio, le ignoré, hasta que compré un limpiador de pisos por $300 y se enfureció durante una semana entera, diciendo que era un desperdicio. Incluso se burló de mí mientras charlaba con los vecinos, haciéndome indirectas sutiles. Terminé llorando. Luego me trajo flores y dijo: no me molesta que hayas gastado dinero. Solo quisiera que hablaras conmigo primero, ¿de acuerdo? Así que cedí. Acepté su poder de aprobación. Lo denuncié todo. Hasta el último detalle. Incluso hoy, el solo hecho de pedir dinero para ayudar a mi madre me hacía sentir extrañamente avergonzado, como si estuviera actuando a escondidas, haciendo algo malo. Ethan dejó los palillos y me miró. ¿Te está incitando James? Parpadeé, sorprendida. No. Me acaba de decir que mamá está en el hospital. Emma se está quedando con ella ahora. Dijo que no la visitara por unos días. Ethan soltó una risa fría. De esas que te ponen los pelos de punta. Qué buena jugada de James. Sabe que no puede pedírmelo, así que te envía a ti. Mi frente se frunció. Continuó, con un denso sarcasmo: llevas 3 años siendo ama de casa. ¿Dónde están tus ingresos? Si tu hermano necesita dinero, que me lo pida él mismo. Pero no, él lo sabe. Así que ahora eres la mensajera. ¿Acaso parezco un cajero automático? ¿O es que tu familia es ampliamente una mejor inversión que la mía? Lo miré y algo dentro de mí se enfrió. Él se sentó allí, comiendo la comida que yo había pasado todo el día preparando, mientras me despreció como si yo no valiera nada. Le arrebaté el cuenco de las manos. Con esa boca, ¿aún crees que mereces comer? Se quedó paralizado, luego golpeó la mesa con la mano y se puso de pie, con la rabia brillando en sus ojos. No me rendí.
Estaba lista para soltarme también, hasta que oímos una llave girando en la puerta principal. La mamá de Ethan, Nancy, entró cargando a nuestro hijo, Noah. Parecía agotada y molesta. ¿Qué pasa ahora? ¿No pueden pasar una sola noche sin pelearse? Ethan no se inmutó. Se giró hacia ella, lleno de sarcasmo. ¿Qué otra cosa podría ser? Alguien intenta robarme dinero para enviárselo a su familia, la denunciaron, y ahora está montando un numerito. Al final, todos necesitan conocer sus límites. No intentes delegar tus responsabilidades en alguien más. Nancy le dio un suave golpe en el brazo. Ya basta, Ethan. Déjala en paz. Michelle está pasando por un momento muy difícil. Su madre está en el hospital. Siempre estás de su lado, murmuró en voz baja, visiblemente amargado. Sentí un pequeño destello de calidez en mi interior, al menos la madre de Ethan parecía razonable. Pero un segundo después, me dio una bofetada en la cara, en sentido figurado, con sus palabras. Michelle, al final, Ethan es quien aporta los ingresos. Mantener a toda una familia con un solo sueldo no es fácil. Tienes que ser indulgente con él. En cuanto al dinero, sé frugal. Gasta según tus posibilidades. Me quedé paralizado y en silencio. Al ver que no le respondía, redobló sus esfuerzos e incluso tomó mi mano entre las suyas como un anciano sabio que transmite una sabiduría ganada con esfuerzo. Deja que tu hermano se encargue de la situación de tu madre. Recuerda a qué familia perteneces ahora. Una vez casada, tu esposo y tu hijo son lo primero. ¿Tu antigua familia? Esos son, parientes lejanos. Enfatizó esas dos últimas palabras como una advertencia final. Conoce tu lugar. Lentamente retiré mi mano y respondí con frialdad, si así lo ves, ¿no diste ni un centavo cuando la abuela de Ethan estaba en el hospital? La cara de Nancy cambió al instante. Eso no es lo mismo. Ethan explotó. ¿En serio estás comparando a tu mamá con la mía? Mi mamá tiene su propia pensión. Como la gaste es asunto suyo, no tuyo. Tú eres el que no para de pedir limosna. Cada vez que dices algo, es por dinero. Eso fue todo. La furia que había contenido toda la noche estalló. Golpeé la mesa con la mano, igualando su furia. ¿En serio? ¿Crees que dejé mi trabajo por diversión? Me fui porque estaba cuidando a tu mamá. ¿Recuerdas hace 3 años, cuando ella terminó en el hospital y tú, tan estresada, también enfermaste? Teníamos 2 pacientes en casa y ya no podía más. Me ofrecí a dejarlo. Tú y tu mamá se conmovieron muchísimo en ese momento, dijeron que nunca olvidarían lo que hice por esta familia. ¿Y ahora qué? 3 años después, todo está borrado. Ethan se burló. No culpes a mi mamá. Nadie te obligó a renunciar. ¿De verdad te crees mejor que un cuidador profesional? No nos engañemos. Ni siquiera conseguiste un ascenso, y te daba vergüenza quedarte. Digámoslo como es. Sigues diciendo que me sacrifiqué por la familia, pero ya estoy harto. ¿Qué? ¿Pensabas que ibas a ser ejecutiva? Por favor, Michelle. Levanté la cabeza lentamente, con la voz temblorosa. Así que eso es lo que realmente piensas. Después de todo. Pero no pude terminar. Lo vi en su rostro, esa mirada de suficiencia y seguridad. ¿Y Nancy? Estaba poniendo los ojos en blanco. Así es como me veían. Todo este tiempo, creyeron que estaba fingiendo. Que mis supuestos sacrificios eran solo un chantaje emocional. Pero nada de ello era falso. Después de que le dieran de alta a su madre, me quedé embarazada. Luego vino el bebé, y luego el ciclo interminable: cambiar pañales, cocinar, limpiar, alimentar, bañar. Estaba agotada, llena de vómitos y agotada. Nancy ayudó, en el papel. Su rutina era así: yo preparaba la cena, ella sostenía al bebé. Una vez lista la comida, me lo devolvía y se sentaba a comer. Yo lavaba los platos, ella lo volvía a levantar.
Cuando terminé, me lo devolvía. Así que no tuve un descanso. Me dejaron exhausto. Pero para Ethan, era una especie de santa. Mi mamá casi se rompió la espalda ayudando con el bebé. Deberías estar agradecido. ¿Cómo iba a discutir eso? Si dijera que Nancy no me ayudó, lloraría durante horas. Si admitiera que sí, ¿por qué seguía tan agotada? Esa frustración silenciosa y reprimida me aplastaba día tras día. Un día, vi en internet una frase: cuidado infantil performativo. Cayó como un rayo. Eso era todo. Eso era lo que había vivido durante 3 años. Haciendo todo, sin decir nada, y que todavía me dijeran que estaba utilizando el sacrificio como arma. Ethan seguía sonriendo con suficiencia. ¿Qué? ¿Te comió la lengua el gato? ¿Dónde está todo ese fuego ahora? Me quedé quieto y levanté la mano. Pero él se inclinó, aún más petulante, retándome. Adelante. Golpéame. A ver qué tienes. Justo cuando estaba a punto de abofetearlo, Nancy saltó hacia adelante como un resorte en espiral, arrojándose frente a él como si estuviera a punto de cometer un asesinato. Tranquilos. ¿No pueden hablar? No se metan en esto. Y ahí fue cuando me di cuenta, nada de esto importaba. No importaba lo que había hecho. No importaba cuánto había dado. No importaba lo destrozado que me sentía. Nunca me vieron. Y nunca lo harían. Entonces me di la vuelta y salí por la puerta. Y no miré atrás. Vagué solo por las calles, sin rumbo bajo el tenue resplandor de las farolas. De alguna manera, sin quererlo, me encontré de nuevo en nuestro antiguo barrio. Esa casa la elegimos juntos. Ethan dijo que a su madre no le gustaban las rodillas para subir escaleras, y la planta baja tenía jardín delantero. A ella le encantaban las flores, y a mí la jardinería. Parecía que era la casa perfecta para todos. Ahora, me senté en el banco justo afuera de esa pequeña valla familiar, mirando la cálida luz que se derramaba desde las ventanas. ¿Se arrepentirían? ¿Se darían cuenta alguna vez de que yo era la persona sin la cual esta familia no podía vivir? Sollocé y contuve las lágrimas que amenazaban con derramarse. Mi teléfono vibró. Lo cogí rápidamente. Solo un recordatorio de facturación. Me quedé congelado y mi corazón se hundía. La verdad me golpeó, había estado esperando. Esperando a que Ethan se tragara su orgullo. Esperando a que me ofreciera una salida que no me hiciera sentir humillado. ¿Esa dramática salida mía? Fue más que nada para presumir. Por mí. Porque en el fondo, no tenía a dónde ir. Después de mirar la pantalla por un largo tiempo, finalmente toqué su número. Me dije, las parejas pelean. Alguien tiene que dar el primer paso. No importa quién se disculpe, lo importante es mantener el matrimonio unido. La llamada sonó una vez y luego se quedó en silencio. Lo intenté de nuevo. Esta vez, apareció un mensaje: el número que marcaste no está disponible. Este usuario te ha bloqueado. Él me bloqueó. Me quedé mirando la pantalla, atónito. En todos los años que llevábamos casados, eso nunca había sucedido. Incluso hicimos una promesa al principio: por muy dura que fuera la pelea, no nos bloquearíamos ni nos callaríamos. Y así, sin más, lo rompió. Entonces oí la voz de Nancy desde dentro de la casa, a través del patio. Deja de beber ya, es tarde. Llama a Michelle, ¿quieres? No ha estado llorando sin parar, me estoy volviendo loca. No puedo seguirle el ritmo. A continuación se escuchó la voz de Ethan, arrastrada por el alcohol y cargada de amargura. No la voy a llamar. Me está poniendo a prueba. Si cedo ahora, ¿qué? ¿La próxima vez pensará que puede robarme a diestro y siniestro cuando quiera? No se trata de $1000. Se trata de principios. Yo gasto dinero en mi familia. Su madre no es mi problema. Oí un vaso caer sobre la mesa, seguido de su risa hueca. No pienso mover un dedo.
A ver cuánto aguanta. Está arruinada, sin trabajo, sin nadie a quien recurrir. Volverá arrastrándose, solo espera. Probablemente también use al niño como excusa. El alcohol le quitó todos los filtros. Todo el veneno que usualmente mantenía escondido detrás de una sonrisa forzada salió a borbotones. Mujer independiente, ¿qué va? Es una sanguijuela que ni siquiera puede cuidar de su propia madre. Vaga, gorda, siempre llorando. Si no sabe cocinar, ¿qué le queda? Otra estafadora, buscando compasión y limosna. Tenía razón en una cosa. No se trataba solo de dinero. Se trataba del hecho de que me había entregado por completo a esta familia, a través de pañales y cenas, a través del agotamiento y la abnegación, y él lo vio claramente. Vi que no tenía el coraje de irme. Sin plan. Sin respaldo. Sin red de seguridad. Por eso se sentía tan libre de humillarme. De pisotearme. Porque creía que siempre volvería arrastrándome. Él estaba orgulloso porque tenía todos los motivos para estarlo. Apreté la mandíbula y miré fijamente la silueta en la ventana. Y entonces me levanté. Sin dudarlo. Me di la vuelta y me alejé. Encontré un pequeño estudio a las afueras de Nueva Jersey. Tenía cocina americana, paredes descascarilladas y espacio justo para una cama y una silla. Pero era barato. Y tenía ventana. Mudarme de una casa ordenada, tranquila y con jardín a esta pequeña y desgastada unidad debería haberme hecho sentir patético. Pero sorprendentemente, me sentí tranquila. Ningún grito repentino de Ethan. Ningún suspiro crítico de Nancy. Ningún llanto nocturno de Noah. Por primera vez en años, dormí toda la noche sin que nadie me necesitara, me gritara o me tocara el hombro. Y Dios, hacía tanto tiempo que no sentía ese tipo de descanso. Pero despertar fue otra historia. La realidad fue dura. 3 años fuera de la fuerza laboral me habían dejado completamente desconectado. Intenté contactar con antiguos compañeros de trabajo, con la esperanza de encontrar una vacante. Uno de ellos me dijo que la empresa se declaró en quiebra a finales del año pasado. Envié docenas de currículums. Mi bandeja de entrada estaba en silencio absoluto. Cada vez que leía un currículum sin respuesta, sentía como un pequeño puñetazo en el estómago. Mi cuenta bancaria había bajado a $896. Estaba empezando a entrar en pánico. Recordé que cuando me convertí en ama de casa, tenía unos $30.000 ahorrados. Ese colchón me daba seguridad, como si nunca fuera a pasar hambre, pasara lo que pasara. Ahora, me sentía como si estuviera balanceándome al borde de un precipicio sin red de seguridad. Después de eso, Ethan se enganchó a las inversiones de alto rendimiento. Me insistía para que abriera una cuenta, diciendo, ¿cómo vamos a cambiar las cosas si no asumimos riesgos? Habló mucho, hizo que todo pareciera inteligente y estratégico y, así, mis $30.000 desaparecieron en un agujero negro y nunca más los volví a ver. Se desmoronó. ¿Y yo? Yo era quien lo consolaba. No pasa nada. Así es como funcionan las inversiones. Siempre hay riesgo, nada está garantizado. Mirando hacia atrás, no puedo creer lo estúpido que fui. Él perdió mi dinero, y yo fui quien le dio una palmadita en la espalda y le dijo que no era su culpa. Después de eso, empezó a transferir $2,000 al mes a mi cuenta. Se suponía que eso cubriría la compra de alimentos, pañales, leche de fórmula, los suplementos de su madre y sus medicamentos para enfermedades crónicas. Por más cuidadosamente que presupuestara, nunca era suficiente. Así que me dio una línea de crédito conjunta, $7,500. La llamó mi respaldo de emergencia. Lo hizo parecer generoso, pero, en realidad, tenía acceso, no control. Con un solo clic podría congelarlo. Una vez, tuvimos una pelea. Él cerró la cartelera en el acto. Ese día tenía fiebre alta, me dolía mucho la cabeza y ni siquiera podía comprarme una botella de ibuprofeno. Más tarde, me dijo rotundamente, eso fue solo una pequeña lección.
Así que recuerda no pasarte de la raya. En algún momento del camino, él fue reduciendo mis límites cada vez más, hasta que me encontraba arrastrándome por el polvo y ni siquiera me di cuenta. Mi teléfono vibró, era mi propietario, recordándome que debía pagar el alquiler. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos y las lágrimas brotaron, por mucho que intenté contenerlas. ¿Cómo había acabado aquí? Solía creer que si trabajaba duro, era amable y hacía concesiones, conseguiría un hogar estable y lleno de amor. Lo único que había ganado era un monoambiente con corrientes de aire y una cuenta bancaria que me devolvía el eco. ¿Fue esto realmente así? Se suponía que debía tragarme mi orgullo, regresar arrastrándome, disculparme con Ethan solo para poder volver a ser su compañero, su dependiente, su saco de boxeo emocional. El teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Sollocé, me limpié la cara y recogí el objeto. Unos minutos después, me quedé allí sentado, parpadeando y aturdido mientras miraba mi registro de llamadas. Tuve una entrevista de trabajo. Casi salté del sofá de la emoción. Pero en el momento en que abrí el sitio web de la empresa, se me encogió el estómago. El nombre del director ejecutivo figuraba como Lisa Grant. ¿Lisa Grant? Ese nombre. No. De ninguna manera. Era ella. La Lisa con la que trabajé hace 3 años. Éramos colegas. Ahora ella era la directora ejecutiva y yo era un buscador de empleo que llegaba con un currículum y los dedos cruzados. Apreté la correa de mi bolso con un poco más de fuerza, de repente rígida. Levantó la vista de su escritorio y me miró de reojo. Su voz no había cambiado nada, seguía siendo nítida. De hecho, pensé que era alguien con el mismo nombre. Pero no, Michelle Carter. Debo decir que, no te ves de maravilla. Levanté un poco la barbilla, intentando mantener la voz tranquila. Estoy bien. Mi marido me deja llevar las finanzas de la casa. Solo pensaba que quedarme en casa se estaba volviendo un poco aburrido, quería algo para pasar el rato. Inclinó la cabeza con una sonrisa lenta y deliberada. ¿Buscas algo para pasar el rato? Eso te da la razón. Muy a tu estilo. Luego, un cambio en su tono, todavía frío, pero más mordaz. Sabes, si lo único que querías era ser ama de casa, no tenías que competir conmigo por ese ascenso. Cuando te echaste atrás, el jefe te puso como ejemplo perfecto, ¿ves? Por eso no se pueden poner mujeres en puestos de liderazgo, son demasiado emotivas. Después de eso, ninguna mujer de nuestro departamento volvió a ascender. Ella hizo una pausa y arqueó una ceja. Así que, en cierto modo, supongo que te debo una. Ese fue el momento en que dije adiós y fundé mi propia empresa. Bajé la cabeza. Me ardían las puntas de las orejas. Ella continuó, con una agudeza que ni siquiera intentó ocultar. Y vaya, ¿cuánto has engordado? ¿50 o 40 libras? Bajé la mirada, tenía las mejillas calientes. Durante esos años, yo estaba constantemente cocinando, sirviendo y terminando las obras de todos, solo para que no me acusaran de desperdiciar comida. ¿Qué? ¿Ni siquiera puedes terminar eso? ¿Por qué no cocinas menos la próxima vez? Eso era lo que siempre decían Ethan y Nancy. Así que me convertí en el triturador de basura ambulante de la familia. Otras personas engordan por indulgencia. Yo lo hice por represión y supervivencia. Lisa no había terminado. Ni de cerca. En serio, ¿qué te pasó? O sea, mírate. Ese cuerpo, ¿qué demonios? Gracias por su tiempo. Apenas escuché las palabras, ya estaba agarrando mi bolso y poniéndome de pie. No debería haber venido. Solo con el billete de ida y vuelta del autobús habríamos podido pagar una cena decente. Pero entonces su voz vino detrás de mí, tranquila y deliberada. Asistente de diseño. Periodo de prueba. 3.500 al mes. Me detuve a mitad del paso. La empresa es pequeña, continuó. No hay horario de 9 a 5. El ritmo es intenso. Había un tono desafiante en su voz. Puedo manejarlo.
Me di la vuelta con la mirada fija. Ella inclinó la cabeza. El título dice resistente, pero como puede ver, andamos cortos de personal. Puede que esté haciendo un poco de todo. No hay problema. Lisa, lo que necesites, estoy aquí. Finalmente sonrió. Un poco exasperada, un poco impresionada. Siempre creí en tu ética de trabajo. Pero no olvides que llevas 3 años en punto muerto. Así que, seamos claros, si no superas el periodo de prueba, no dudaré en despedirte. Entonces su tono se suavizó inesperadamente. Considera que esta es mi manera de recompensarte por traerme comida cuando estaba en el hospital. Parpadeé. El recuerdo me asaltó, aquellas noches que estuvo hospitalizada por una hemorragia gástrica. El hospital estaba cerca de casa. Estaba lidiando con un recién nacido y las tareas del hogar, pero aún así le llevaba la cena de camino a casa. No le había dado mucha importancia. Pero ella lo había recordado. Mientras tanto, la gente que debería haber recordado los 3 años que dediqué a ellos, todos lo habían dado por sentado. Lisa cogió una pila de papeles de su escritorio. Su voz volvió a sonar serena. Tenemos alojamiento para el personal. Nada del otro mundo, ni de lejos lo que solías tener, pero está cerca de la oficina. Te facilita las cosas cuando te quedas trabajando hasta tarde. Si necesitas un sitio, pregúntale a Recursos Humanos cuando te incorpores oficialmente. Respiré lentamente. Sentía una opresión en el pecho, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí firme. Firme. Gracias, Lisa. Cuando salí de su oficina, mi teléfono vibró. Era Ethan. Después de 2 meses de silencio, esta fue la primera vez que me contactó. Abrí el mensaje y casi me reí a carcajadas. Bueno, ya basta. No eres una adolescente que se va corriendo a casa de su madre cada vez que peleamos. Compra algo de comer de camino a casa. A tu mamá se le antoja tu salmón al horno. Ah, y cómprale algo también, está agotada de ver a no haya perdido un montón de peso. En realidad resoplé. ¿Todavía pensaba que estaba en casa de mi madre? Si le importara un poco, podría haberle escrito, llamado, preguntado a cualquiera dónde estaba. Habría tardado 2 minutos en descubrir que no había ido. Pero no se molestó. Simplemente esperó, satisfecho y seguro, suponiendo que volvería arrastrándome por mi cuenta. ¿En serio? Si me hubiera enviado este mensaje un día antes de conseguir el trabajo, quizá lo habría cancelado. Quizá me habría convencido de que era un paso hacia la reconciliación. Pero la vida no le dio ese momento. Sin dudarlo, escribí mi respuesta. Vete a la mierda. Trabajar con Lisa era como vivir dentro de una máquina que nunca dejaba de zumbar. Era 24/7. Incluso cuando dormía, soñaba con mood boards, plazos y revisiones interminables. Lisa suspiraba de vez en cuando y decía, si no hubieras tenido un cortocircuito y renunciado, ya estarías dirigiendo tu propio equipo. Tienes un talento increíble. A los 3 meses, pasé de una XL a una M, sin gimnasio ni dietas de moda. Solo pura adrenalina y metabolismo de estrés. El día que recibí mi contrato oficial, Lisa me preguntó, ¿puedes viajar? Si logras conseguir a este cliente, tu bono de fin de año se verá así, agregó, levantando una mano con los dedos separados, más ceros de los que había visto en años. Me iluminé. Ya sentía cuando ella añadió, casi con demasiada naturalidad. No digas que sí tan rápido. Piénsalo bien. Es un trabajo de 2 años. No te eches atrás a mitad de camino. Me quedé congelado. 2 años. Mi mirada cayó al suelo. Hace 3 años, justo después de mi ascenso, me pidieron que liderara el lanzamiento de un mercado regional en Filadelfia, con una duración de 6 meses a 1 año. Pero entonces Nancy enfermó. Ethan se desmoronaba bajo la presión, dividido entre el trabajo y las visitas al hospital. Más tarde, Ethan también terminó en el hospital, agotado física y emocionalmente. Apreté los dientes y contraté a una enfermera para que los cuidara a ambos. Pero por muy buena que fuera la ayuda,
no podían con los detalles, las alergias alimentarias de Ethan, las crisis emocionales de su madre, las negociaciones con los médicos, eso era asunto mío. Solo mío. El trabajo ya había perdido la paciencia con mis constantes vacaciones. Uno de mis competidores se abalanzó sobre mí y se hizo cargo de mis cuentas. Estaba entre la espada y la pared. Así que renuncié. Ethan no me lo pidió. No dijo ni una palabra. Lo dejé. Por mi cuenta. No se equivocó en eso. Pero ahora, aquí estaba yo, parado en una nueva encrucijada. Y esta vez, no tuve miedo de elegir. Estaba a punto de decirle a Lisa que aceptaría el trabajo cuando mi teléfono volvió a sonar. Era mi madre. Su voz era áspera, entre vacilante y resignada. Cariño, me enteré de la pelea entre tú y Ethan. Vino hoy con su madre y Noah. Quizás deberías pasar. Es hora de hablarlo. Dejé escapar un largo suspiro. Ella tenía razón. Algunas cosas no desaparecen así como así. No puedes escapar de aquello que hay que afrontar. En el momento en que crucé la puerta, Ethan ya estaba hablando. ¿Dónde demonios te has metido? Pensé que quizá te estabas quedando en casa de tu madre, ayudándola, así que no quería presionarte para que volvieras. Pero resulta que, ¿te habías ido de vacaciones? Hizo un gesto alrededor de la habitación y alzó la voz. ¿Puedes madurar un poco? Mira a mi mamá, ha adelgazado de lo mucho que le ha costado cuidar a Noah. Nancy intervino justo en el momento justo, luciendo completamente frágil. Mientras ustedes dos estén bien, ¿puedo con el estrés? Pero Michelle, ya llevas unos meses de descanso. ¿No es hora de que te recuperes? Estaban perfectamente sincronizados, desempeñando sus papeles con convicción. Cuando mi madre estaba enferma ni siquiera preguntaron cómo estaba. Pero, ¿ahora? Le habían dado la vuelta al guión, me presentaban como la que abandonó a su familia, escapándose por diversión, egoísta y despiadada. Y aunque ya había perdido toda esperanza en ellos, verlo desarrollarse todavía me dolía. No solo ignoraban a mi madre, estaban trabajando horas extra para separarme de ella. Noé había estado sentado tranquilamente en un rincón, pero de repente sus labios temblaron y las lágrimas brotaron de sus ojos. Sentí una opresión en el pecho. Mi tono se suavizó instintivamente. Ethan, si vas a lanzar acusaciones, al menos cíñete a los hechos. Sabes exactamente cuánto hay en mi cuenta, sobre todo porque congelaste la vinculada. ¿De dónde iba a sacar dinero para irme de vacaciones? Hice una pausa y luego lo miré a los ojos. He estado trabajando. Empecé un nuevo trabajo. Parpadeó, sorprendido, pero no lo suficiente como para ocultar la mueca que se dibujaba en su boca. Tú. Llevas 3 años sin trabajar. ¿Qué clase de trabajo conseguirías? Adivina, ¿en comida rápida? ¿Repartiendo volantes en la calle? Hizo un gesto de desdén con la mano. Como sea. Me da igual. Ya lo has dicho, aún puedes conseguir trabajo. Genial. Ahora renuncia. Trabajo todo el día y estoy despierto con Noah toda la noche. No he dormido bien en meses. Lo dijo como si yo hubiera estado en un spa y él hubiera estado manteniendo viva la civilización. Pero lo recordé muy claramente. Había vivido esa vida durante 3 años. Mi voz se mantuvo tranquila. ¿En serio? Parece que fueron mis últimos 3 años. Eso no es lo mismo, interrumpió Nancy, con la voz aguda y alzada. Tienes que dormir la siesta durante el día. Mi madre finalmente habló, su tono helado. Nancy, eso no es justo. Ella dio un paso adelante con los brazos cruzados. Cuando estabas enferma, necesitabas agua a medianoche, el baño a las 2, y por la mañana dabas órdenes como un sargento de instrucción. Echabas a correr a todas las enfermeras que contratábamos. Michelle era la única que quedaba en pie. Mantenía esta casa funcionando sin quejarse. Y cuando por fin te recuperaste, fue ella la que se desplomó. No pudo levantarse de la cama durante un mes.
Si no hubiera sido por decisión propia quedarse y cuidarte, la habría llevado a casa mucho antes. La cara de Nancy se sonrojó. Se quedó sin palabras. Ethan frunció el ceño. Mi mamá estaba enferma. La gente se pone sensible cuando no se siente bien. Pero se disculpó, ¿verdad? Incluso le dio a Michelle un collar para disculparse. Dejé escapar una risa silenciosa y plana. Me enseñó un collar, corregí. Luego sonrió y dijo, te lo guardaré. Y lo recuperó enseguida. La habitación quedó en completo silencio. Tan silencioso que podía oír el tic-tac del reloj en la pared. Tras una larga pausa, Nancy empezó a sollozar suavemente. Yo solo quería lo mejor para ustedes dos. Me equivoqué. Cuando lleguemos a casa, te daré el collar. Incluso te compraré unos pendientes para compensarlo, ¿de acuerdo? Ethan giró la cabeza hacia mí con ojos llameantes. Listo. ¿Contento ya? Lo miré y sonreí, fría y limpia. ¿Qué es esto entonces? ¿Una ofrenda de paz? ¿Están aquí para ablandarme? ¿Para convencerme de volver a casa? Me volví hacia mi mamá. ¿Te dijeron por qué me fui? El llanto de Nancy se cortó instantáneamente. ¿Y Ethan? Se le fue la sangre del rostro. Le había ocultado la verdad a mi madre durante años para que no se preocupara. Le dije que Nancy me ayudaba con el bebé, pero nunca le expliqué cómo funcionaba realmente ayudar en esa casa. Nunca mencioné las formas silenciosas y sigilosas en que Ethan y Nancy me castigaban por el simple hecho de existir. Como preparaba una cena completa, Ethan cogía un plato y desaparecía en la habitación, mientras Nancy se estiraba en el sofá con los auriculares puestos, ninguno de los dos sentado a la mesa, ninguno de los dos mirándome siquiera. Solo, silencio. Una protesta silenciosa que debía descifrar. ¿Y la peor parte? Nunca supe por qué me castigaban. A veces me sonreían de la nada, y sentía un alivio inmenso. Les devolvía la sonrisa y fingía que todo estaba bien. Pero en cuanto alguno fruncía el ceño, me paralizaba. Mi mente daba vueltas. ¿Estaba demasiado salada la cena? ¿Había dicho algo malo? Sus estados de ánimo gobernaban mi cuerpo como si fueran hilos de marionetas. Más tarde me di cuenta de lo que era, control. Una regulación emocional cuidadosamente diseñada, hecha a mi medida. Y me dejé atar por ella, cada vez más, hasta que ni siquiera reconocí la prisión en la que me encontraba. Cuando terminé de hablar, noté que mi mamá estaba llorando. James, mi hermano, había estado a un lado todo este tiempo. Tenía los puños tan apretados que tenía los nudillos blancos. Y entonces, se movió. Agarró a Ethan por el cuello y le lanzó un puñetazo, fuerte y rápido. Nancy gritó, lanzándose para proteger a su hijo, pero Emma, la esposa de James, dio un paso adelante y la bloqueó sin inmutarse. El pequeño Noé estalló en lágrimas y sus llantos llenaron toda la sala de estar. La voz de Nancy bajó, temblando de culpa. Nos equivocamos. Michelle pasó por mucho, pero por el bien de Noah, ¿no podríamos ampliamente seguir siendo una familia? Ethan, aún con la cara en alto, gritó frustrado. Bien. ¿Quieres dinero? Te doy 4.000 al mes, en efectivo. ¿Contento ya? Soy educado con todos los que están afuera todo el día, y cuando llego a casa, solo quiero dejar de actuar. Eso es todo. No pretendía ser abusivo. Y no me etiquetes con eso de negligencia emocional, la mitad de las veces, tú tampoco dijiste nada. Así que estamos a mano, ¿no? Si quieres que sonría más, bien, sonreiré. Lo que quieras. Se levantó y empezó a agitar la mano hacia el techo como si estuviera testificando en un tribunal. Si vuelvo a hacerte daño, que me pudra en el infierno. Me reí amargamente, pero por dentro estaba helado. Hay un cierto tipo de hombre cuya disculpa es tratada como oro, como si no importara lo que haya dicho o hecho, todo lo que tiene que hacer es llorar, o arrodillarse, o darse una bofetada en la cara, y todos comienzan a susurrar, miren cuánto lo siente. ¿Y si aún no puedes perdonarlo? Bueno, entonces tú eres el problema.
Tú eres la desagradecida. Fría. Irracional. ¿Cómo, ahora? Mi madre lo miró de rodillas, visiblemente conmovida. Empezó a decir. Michelle, mira a Ethan, parece que lo siente de verdad. No respondí. En lugar de eso, saqué mi teléfono, abrí un archivo de vídeo y presioné reproducir. La voz de Ethan, fuerte y venenosa, llenó la habitación. Eres un inútil. Eres un maldito imbécil. Trabajo todo el día y llego a casa a una cocina que huele a basura y a una mujer que solo quiere exprimirme. Silencio. Como una tapa sellada en una olla hirviendo. La cara de Ethan se retorció de sorpresa. ¿Instalaste cámaras en la casa? James se abalanzó de nuevo y le dio una bofetada a Ethan en la cara, tan fuerte que resonó. El rostro de mi madre se puso frío. Miró a Ethan como si lo viera claramente por primera vez. ¿Todo esto porque mi hija quería enviarme un poco de dinero para ayudarme con mis gastos médicos? ¿Eso fue lo que te hizo sentir así? Todo el orgullo que le quedaba a Ethan se hizo añicos en ese momento, su rostro ardía en rojo de vergüenza, su boca abierta sin nada que decir. Nancy entró en pánico. Agitó las manos, tropezando con las palabras. No, eso no fue lo que pasó, es todo culpa mía. Fui al médico hace poco. Me dijo que mi salud estaba empeorando, que necesitaba cuidar mi alimentación y cuidarme mejor. Ethan se enteró y se puso muy ansioso. Bebió demasiado esa noche, no quiso decir lo que dijo. Fue una tontería, todo. Si estás enojada, Michelle, échame la culpa. Golpéame, si eso te hace sentir mejor, adelante, golpéame. Mientras hablaba, agarró mi mano y trató de presionarla contra su mejilla. Lo arranqué instintivamente. Ella perdió el equilibrio y se tambaleó hacia atrás, estrellándose contra el suelo con un ruido sordo. Mamá. Ethan se acercó corriendo. No preguntó qué había pasado, ni siquiera me miró. Bajó la mano rápido y fuerte, dándome una bofetada en plena cara. Me quedé allí, aturdida, con la mejilla en llamas, mirándolo fijamente, con la rabia hirviendo en sus ojos. Y entonces perdí la cabeza. Sin pensarlo, levanté la pierna y le di una patada. Fuerte. Ethan se dobló, jadeando de dolor y emitiendo un aullido que lo desgarraba. Nancy estalló en lágrimas, intentando abalanzarse sobre mí, pero Emma intervino y tiró de su brazo hacia atrás. Era un caos. Feo, desordenado y ruidoso. Ethan, ahora magullado y humillado, se apresuró a irse, murmurando maldiciones en voz baja. Pero mientras se tambaleaba hacia la puerta, no pudo resistirse a un último golpe. Mi mamá no está bien, tengo que trabajar, y tú sigues siendo la madre del niño. Noah es tu responsabilidad. No creas que puedes dejarlo en mis manos. Y no lo olvides, esta no es tu casa. ¿Quieres hacerte la víctima? A ver cuánto aguanta tu madre antes de cansarse. Y cuando eso pase, no vuelvas arrastrándote hacia mí. Antes de que pudiera hablar, mi madre cerró la puerta de golpe detrás de él. Ella se quedó sosteniendo a Noah, que todavía estaba sollozando, y dejó escapar un largo suspiro. Michelle, ¿cómo se suponía que ibas a sobrevivir en una casa así, sola? James me hizo a un lado con suavidad, en voz baja y disculpándose. Tenía razón en una cosa, el cuidado de mamá debería haber recaído en mí, no en ti. Esa es mi responsabilidad, no la tuya. Y bueno, lo entiendo, él ha estado enviando dinero y tú no has estado trabajando, así que sí, probablemente se sintió así. Pero aún así, hoy se pasó de la raya. Y me aseguré de que lo sintiera. Si vuelve a hacer algo así, no se irá sin consecuencias. En serio, no malgastes tu aliento discutiendo con él por dinero. No vale la pena. Emma intervino, suave pero firme. Si pudieras llamar a Linda de vez en cuando, venir a casa para las fiestas, sentarte a hablar con ella, sería más que suficiente. Nadie espera que pagues nada. Mi mamá asintió en acuerdo. Tengo mi pensión. Y estoy bien. Solo algún mareo ocasional por la presión baja, nada grave. No te preocupes.
Entonces le lanzó una mirada aguda a James. ¿Y tú, por qué le dijiste que estaba enferma? La asustaste para nada. James se rascó la parte posterior de la cabeza y miró hacia abajo tímidamente. Mi mamá suspiró, cansada pero decidida. No estás sola, Michelle. Tienes a toda una familia apoyándote. Pero tienes que dejar de encogerte. Tienes que levantarte. James se golpeó el pecho. Emma va a limpiar la habitación de invitados. Quédate todo el tiempo que quieras. Yo. No voy a dejarlo pasar. Ethan está recibiendo una paliza de disculpas, 3 asaltos, mínimo. ¿Se cree duro? A ver si habla con el labio partido. Emma asintió con firmeza. Te intimidan porque eres demasiado comprensiva. La próxima vez que aparezca Ethan, estaré aquí mismo. ¿Quiere gritar? Gritaré más fuerte. Los 3 estaban frente a mí, con los ojos encendidos y las voces llenas de convicción. Para ellos, este desastre era algo que podría haberse evitado si hubiera dicho algo antes. Si no me hubiera esforzado tanto por guardar las apariencias. Si no hubiera tenido tanto miedo de pedir ayuda. Quizás tenían razón. En esa casa me convertiría en una máquina. Limpia la mesa de centro, ve el polvo en el suelo y coge la fregona. Mientras friegas, observas la película de grasa en la campana extractora y la limpias. Termina la cocina, te das cuenta de que los botes de especias se están acabando y vuelves a salir, llueva o truene. Una y otra vez. Día tras día. Girando como un trompo, sin detenerse nunca. Nancy solía pasar el dedo por la encimera de la cocina como un fiscal inspeccionando la escena de un crimen. Cada vez que lo hacía, yo dejaba de respirar, esperando solo un gesto de aprobación. Al volver de las salidas familiares, Ethan se quedaba en el sofá jugando videojuegos. Nancy subía a su casa. ¿Y yo? Iba directa a la cocina, lavar la ropa, cenar, limpiar. Todos estábamos cansados, pero solo a mí se me negó el derecho al descanso. Tenía que estar siempre conectado. Sin descansos. Sin botón de apagado. Desgastado. Quemado. Ya estaba terminado. Levanté la cabeza y mi voz sonó tranquila y firme. Quiero el divorcio. Esta vez nadie iba a disuadirme. Alquilé un apartamento de una habitación muy cerca del edificio de mamá, lo suficientemente cerca para estar cómodo, pero lo suficientemente lejos para respirar. Contraté a una niñera a tiempo completo para cuidar de Noah. Así, mamá podía venir si quería, pero no tenía que esforzarse mucho ayudando todos los días. Honestamente, la nueva configuración me recordó algo de hace un tiempo. Cuando me hernié un disco por sobreesfuerzo, apenas podía levantarme de la cama. Le pregunté a Ethan si podíamos conseguir ayuda en casa, tal vez una niñera a tiempo parcial o un servicio de limpieza. Se rió. Se burló, en realidad. Tu mamá está en casa todo el día, ¿verdad? ¿Qué más quieres? Yo estoy ahí fuera, sacrifícame por esta familia, ¿y tú solo quieres quedarte en casa y vivir como un rey? Su tono me hacía parecer como si yo fuera un parásito malcriado. ¿Y ahora? Pago el alquiler, la guardería, la comida, y aún tengo más de la mitad de mi sueldo sin tocar en el banco. Lo único que le queda es una boca ruidosa. Justo cuando me dirigía al aeropuerto para un viaje de negocios, sonó mi teléfono. Número desconocido. Lo recogí. Era Ethan, y su voz era ácida. ¿Dejaste a Noah con una desconocida? ¿Acaso intentas seguir comportándote como una madre? Quiero que vuelvas a casa ya. Si no vuelves, nos divorciamos. Miré la fila que se formaba en la puerta y respondí con un tono tan plano y preciso como un pronóstico del tiempo. Genial. Mañana es. Tú eliges, bufete de abogados o juzgado. Hubo un momento de silencio. Entonces, estalló. ¿Crees que puedes ganar? Divórciate de mí. No pagaré ni un centavo de manutención. Te quedarás atrapada criando a un niño mientras haces malabarismos con un trabajo patético. Vuelve a casa ahora, y lo dejó.
Puedes volver a administrar mi sueldo. Eso es lo que querías, ¿verdad? Casi me reí. De hecho, ahora gano más que tú. Así que te doy una mejor idea, renuncias a tu trabajo, te quedas en casa con Noah y te doy mi tarjeta de nómina. ¿Te parece bien? Hizo una pausa. Un instante demasiado largo. Luego se le quebró la voz. ¿Qué clase de broma es esa? No es lo mismo, ¿cómo es que es igual? Colgué antes de que pudiera terminar. Un par de días después, mamá llamó. Tenía la voz tensa por el estrés. Ethan llamó a la policía. Dijo que la niñera había secuestrado a Noah. Ella se asustó y renunció en el acto, empacó sus cosas y se fue. Ella tomó aire. ¿Adivinan qué pasó después? Dio media vuelta y dejó a Noah en mi casa, y nos advirtió, si contratan a otra niñera, llamaré a la policía otra vez. Cerré los ojos y me palpitaban las sienes. En el trabajo, Lisa estaba revisando carpetas cuando levantó la vista y preguntó. ¿Estás a punto de pedir tiempo libre? No respondí. Me miró y sonrió con suficiencia. No me digas que lo dejas otra vez. Lo entiendo, la maternidad y todo eso. Es difícil dejarlo ir. Asentí lentamente. Tienes razón. Pero no voy a rendirme. Voy a traer a Noah a casa. Lo sabía, alquilar mi propio lugar, contratar ayuda, hacer una mudanza, no podía ocultárselo a Ethan. Pero pensé que tal vez, solo tal vez, mostraría algo de comprensión. Que se daría cuenta de que mi madre ya era mayor y seguía intentando ayudar. Que yo intentaba compaginar mi nueva carrera con la crianza. Que si de verdad no quería que su madre se agotara, simplemente se haría a un lado. En lugar de eso, eligió la ruta más desagradable, llamar a la policía. Solo para acorralarme. Solo para obligarme a retroceder. Los dedos de Lisa revoloteaban sobre el teclado mientras murmuraba. Increíble. Todo este tiempo se veía tan refinado, tan respetable. Resulta que tiene garras bajo ese collar. Maldita sea. Es difícil incluso comentar. Incliné la cabeza y miré su pantalla. Estaba charlando con un tal Mike. Recuerdo que trabajabas con Ethan Carter de Smith y CO, ¿verdad? Unos segundos después, Mike respondió, sí, ¿por qué? Lisa continuó, tan casual como siempre. Escuché que ha causado sensación en la industria últimamente. Un momento después, Mike envió un emoji de sonrisa curiosa. Lisa escribió su última línea, tranquila y calculada. Almorcemos juntos algún día. Me encantaría ponerme al día. Así de fácil, con un chisme casual y unas cuantas líneas de conversación, logró reavivar sin esfuerzo una relación latente con un cliente. A veces, los chismes funcionan mejor que un currículum. Poco después, confirmamos que Ethan estaba pasando por un momento difícil en el trabajo. Le habían llamado la atención por su bajo rendimiento y ahora se encontraba bajo presión. No esperé más. Seguí adelante y traje a Noah de regreso. Honestamente, había planeado esperar hasta que la situación se estabilizara para resolver poco a poco los detalles de la custodia. Pero la maniobra de Ethan con la policía decidió por mí. Una vez que el proyecto cogió ritmo, mi horario se relajó. Empecé a llevar a Noah a casa de mamá un par de veces por semana a cenar. Ella lo sostenía como si fuera el sol en sus manos, con todo su rostro iluminado. ¿Pero la llamada de la policía? La atormentaba. Una noche, mientras le daba puré de papas a Noah con cuchara, murmuró entre dientes. Ya tenías niñera, no soy precisamente de levantar cosas pesadas a mi edad, solo pasaba a ver cómo estaba de vez en cuando. ¿Eso era demasiado para él? ¿De verdad creías que este hombre iba a ser considerado? Jamás. Ya que te marchaste, no mires atrás. Eres mi hija. Te mereces algo mejor. Asentí. Algo cálido brilló en mi pecho. Pero Ethan no parecía darse cuenta de que habíamos pasado el punto de no retorno. Él pensó que me agotaría. ¿Qué cedería? Cuando vio que no me movía,
empezó a rondar cerca de mi edificio. Aparecía cada pocos días. Mamá y yo pasábamos junto a él con Noah, con la cabeza en alto y sin mirarlo jamás. Intentó llamar a mi mamá. Linda. Ella no aminoró el paso. No me hables. No te conozco. Se agachó a la altura de Noah. Vamos, amigo. Di, papá. Mamá resopló. Sí, ese es tu padre biológico, el que quiere el título pero ninguna responsabilidad. Y un auténtico campeón con el 911, ¿eh? Ethan se quedó congelado. Sin palabras. Lo miré directamente a los ojos. Entonces, ¿ya te decidiste? ¿De verdad vamos a hacer esto? ¿De verdad quieres el divorcio? Forzó una sonrisa, tensa. Michelle, sé que metí la pata. ¿Podemos hablar? Nos sentamos en un café cercano. Deslizó una carpeta sobre la mesa, la escritura de la casa, la libreta bancaria, su tarjeta de pago. Está todo aquí, dijo. Te firmo lo que quieras. Solo tienes que venir a casa. Revolví mi café lentamente, con la mirada fija. ¿Volver a casa? ¿A qué? ¿A pedirte dinero para la compra todos los meses como si estuviera rogando por tu paga? ¿Y si te sientes generoso, me das unos cientos y se supone que debo estar agradecido? No, no es así, solo escúchame, ¿de acuerdo? Estoy escuchando. Mantuvo la cabeza baja. Su voz sonaba tensa. Llevamos juntos desde la universidad. ¿Sabes que no soy de esa clase de persona? Tu mamá también es mi familia. No es que no quisiera ayudar. $1000? Anda ya. Soltó un suspiro. El trabajo era malo. Muy malo. Redujeron las comisiones, mi rendimiento se vio afectado. Y luego empezaste a decir que andabas justo de dinero y pediste más, para tu madre. Me asusté. Ya estaba desmoronándome, y luego me pusiste más presión. No sabía cómo llevar a ambos lados de la familia. Hizo otra pausa. Entonces dijiste que tu mamá estaba enferma, y perdí la paciencia. Mi mamá me dijo que llamara a la policía. Dijo que entrarías en pánico por Noah y vendrías corriendo. No estaba pensando. Solo, la escuché. Entonces me miró con ojos inquisitivos. ¿Nunca quise hacerte daño? Me sentí mareado. Todas las excusas, problemas de la empresa, su madre, yo, todos tenían la culpa excepto él. Me incliné un poco hacia adelante, con voz suave pero aguda. Esos 2 primeros meses después de irme, todas las noches, me sentaba en el banco de afuera de la casa. Observaba a Noah por la ventana. Lo sabías, ¿verdad? Abrió los ojos de par en par. No, no lo sabía. Si lo hubiera sabido, habría salido, habría dicho algo. Michelle, si me lo hubieras dicho. Le di una sonrisa lenta y amarga. Estaba conectado al wifi de casa. Todas las noches, antes de iniciar sesión en tus juegos, revisabas la lista de dispositivos. Veías mi teléfono. Sabías que estaba allí. Su rostro se quedó en blanco. Y aún así seguiste adelante. Seguiste hablando mal de mí, me llamaste inútil, vaga, dijiste que malgastaba el dinero como agua. Sabías que estaba escuchando. Y lo dijiste porque estaba escuchando. Querías romperme. Hazlo de tal manera que nunca regrese. Su rostro palideció. El sudor le cubrió la frente. No me detuve. Hubo otra vez. Trajiste a cenar a esa compañera de trabajo soltera, la sentaste en el jardín que construí con mis propias manos. ¿Qué era eso? ¿Un seguro? ¿Por si acaso me atrevía a volver? Apartó la mirada. Solo quería darte una lección. Saqué los documentos de la carpeta y los ordené uno por uno. ¿La casa? Ambos pagamos la mitad del enganche. Mi nombre ya está en la escritura. ¿Tu tarjeta de nómina?
Puedes cancelarla y obtener una nueva cuando quieras. ¿Para qué la quiero? ¿La cuenta de ahorros? Tu mamá es quien maneja el dinero. ¿De verdad crees que me importa lo que hay ahí? Entonces lo miré y le dije, fría como el hielo. Divorciémonos. De verdad, solo ver tu tacañería me da asco. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su voz se quebró. No hagas esto. Michelle, por el bien de Noah. Necesita a su papá. Arqueé una ceja. ¿Acaso te conoce? ¿Lo has visto qué? ¿2 veces este año? Para él, el cartero le resulta más familiar que tú. No tenía nada que decir. Se dio la vuelta y se alejó, como quien huye de la escena de un crimen. Unos días después, usé la información de Ethan para solicitar un pequeño préstamo. No era mucho, solo lo suficiente para desconcertarlo. Le envié un mensaje. Solo una pequeña prueba. La próxima vez, quizá me la juegue. Si quieres pasarte la vida ahogado en deudas, por supuesto, sigue vinculado legalmente conmigo. En realidad respondió, muy en serio. La deuda conyugal es compartida. Sé que me estás poniendo a prueba. No te preocupes, no pienso renunciar a nosotros. No respondí. En cambio, solicité 2 préstamos más a su nombre. Luego tomé capturas de pantalla y se las envié directamente a Nancy. Ella llenó mi bandeja de entrada con más de una docena de notas de voz, gritando y furiosa. Ethan me envió un mensaje, prácticamente suplicándome. No pediste préstamos, ¿verdad? No es propio de ti. Eres inteligente y ahorrativo, ¿no harías algo así? Entonces, un día, al atrasarse con un pago, unos cobradores tatuados aparecieron frente a su apartamento. Entró, en pánico. A la mañana siguiente, me arrastró al juzgado y solicitó el divorcio. Una vez que todo estuvo firmado, me miró casi con nostalgia. Si te hubiera dado esos $1000 al principio, ¿seguiríamos juntos? No dije ni una palabra. Pero en mi interior, 1000 pensamientos se arremolinaban. Cuando un hombre cree de verdad que no puedes dejarlo, que eres suya para conservarlo, descartarlo, ignorarlo, ese matrimonio ya estaba roto. Nunca se trató de esos $1,000. Podría haber sido cualquier cosa. Duramos tanto porque yo seguí estirándome más y más, haciéndome más pequeño. Pero cuando el amor se acaba, también se acaba la paciencia. Y no le debía ninguna explicación más. Nunca oiría nada que no quisiera. Yo solo asentí. Se alejó con la cabeza gacha, como un niño que finalmente se dio cuenta de que el mundo podía decirle no. Mientras tanto, seguí adelante. Mi carrera despegó. Lisa me ascendió para supervisar toda la región de Santa Clara. Me convertí en director regional. Al poco tiempo, también gestionaba las cuentas especiales de Lisa, un nombre elegante para el desarrollo de relaciones de alto nivel con los clientes. Luego supe que Ethan se había vuelto a casar. Con la misma compañera de trabajo que una vez trajo a mi jardín. Nancy se enfermó otra vez. Pero esta vez, nadie acudió corriendo. Ella ahuyentó a su enfermera de casa con sus demandas y se dirigió a su nueva nuera. Pero esa mujer no era yo. Ella ni siquiera se inmutó, simplemente empacó las maletas de Nancy y la dejó en un centro de atención. Nancy escapó unos días después e irrumpió histéricamente en la oficina de Ethan, arrastrando a la nueva esposa a una pelea a gritos justo enfrente de su jefe y sus compañeros de trabajo. Hizo tal escena que fue como ver un reality show en vivo. Ethan, mortificado, renunció en el acto y nunca regresó. Se dice que Nancy todavía murmura. Michelle nunca habría permitido que esto llegara a esto. Si tan solo todavía estuviera aquí. La única respuesta que recibió fue el sonido de su nueva nuera golpeando la mesa, y tal vez a ella misma. 2 años después, Ethan me envió un mensaje de texto. Michelle, sé que metí la pata. ¿Podrías prestarme $2,000? La hija de mi antiguo jefe se casa. Espero poder asistir, hacer un buen regalo,
Quizás tener la oportunidad de hablar, a ver si consigo trabajo de nuevo. Ni siquiera parpadeé. Eres un hombre desempleado que vive de limosnas. Ni siquiera puedes pagar el alquiler, ¿y crees que conseguir un trabajo a cambio de limosnas va a funcionar? Mi tono era cortante. Afilado. Era el reflejo de cómo él solía hablarme. Se quedó en silencio durante unos segundos y luego colgó. Poco después, dejó de pagar la manutención de sus hijos. No discutí. Presenté una demanda.